Hola, aquí estamos con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Yolanda Pérez Reyes, especialista en prótesis bucal e implantología, y quiero compartirles este tema de nociones básicas de prótesis, no sin antes manifestarles mi admiración y lo importante que para mí es verlos a ustedes e intentar entrar a una especialidad. La odontología no es un reto fácil y en estas épocas de pandemia representa un riesgo adicional para nosotros, para todos nosotros, pero el conocimiento siempre da poder, chicos, así que adelante, echémosle muchas ganas. Comencemos con la presentación de nociones básicas de prótesis y comenzaremos por definir lo que es una prótesis según el glosario de términos prostodontológicos. Es un reemplazo artificial de una parte de la anatomía humana con la finalidad de restaurar su forma, función y estética. Aquí me parece muy importante que para que ustedes a largo plazo puedan decidir acerca de si los materiales que se están utilizando o las nuevas tecnologías que salen son buenas, es importante que ustedes vean si esas tecnologías les permiten igualar en la medida de lo posible lo que el paciente perdió. Por ejemplo, igualar la dureza, la anatomía, todo eso será de vital importancia para discernir entre una buena prótesis. La prótesis puede dividirse o clasificarse, la prótesis bucal obviamente, en prótesis total, removible, fija o implanto soportada e implanto retenida. Esta otra clasificación que ustedes pueden ver aquí propone dividir a la prótesis en los siguientes aspectos. Porque prótesis fija, dentadura completa removible, prótesis maxilofacial, prótesis removible parcial y prótesis fija parcial, o prótesis fija de 3 unidades o de varias unidades como nosotros la conocemos. Dentro de las dentaduras completas encontramos que esta clasificación contempla a las cemento retenidas y a las retenidas por medio de tornillo. Esto se refiere a que hay prótesis que son prótesis que obviamente llevan implantes y que yo puedo de manera completa, como las prótesis híbridas, recuperar todos los dientes de un paciente, y esto obviamente solo depende de implantes. También se puede hacer en dientes con las coronas telescópicas, es una opción. Y solamente la cemento retenida, la de tornillos generalmente se puede encontrar más en opciones implantológicas. La prótesis removible, que es una dentadura completa, se puede dividir en 3 aspectos: la retenida por medio de tejidos, la retenida por medio de dientes o implantes y tejidos, obviamente, y la que está soportada. La que lleva dientes o implantes se considera una sobredentadura, por eso se dice ahí removable complete overdenture, y la soportada por implantes, que puede no tener, puede haber solamente implantes, pero todas estas requieren generalmente de dentaduras completas o pueden realizarse sin paladar dependiendo del número de implantes que se coloquen, y obviamente hablando de la rama maxilar. La prótesis maxilofacial no es algo que sea un tema de dominio mío porque soy protesista bucal, pero se divide en auricular, craneal, resección mandibular, nasal, obturadores, ocular, orbital y palatal. La dentadura parcial fija o la prótesis fija, como la conocemos nosotros, es una prótesis que puede ser retenida por medio de cemento, y esto generalmente es en dientes naturales, y retenida por medio de tornillos, que esto generalmente es en implantes. Y la prótesis parcial removible puede utilizar como soporte a los dientes, implantes y tejidos, o a los dientes, implantes y tejidos, en las dos dice lo mismo, pero es removible. Este tipo de prótesis podría tener la combinación de las 3 cosas en una sola:
utilizar dientes como pilares, utilizar parte de un implante como algún aditamento de sujeción y utilizar al tejido. Pasando a prostodoncia total, encontraremos que la definición de una dentadura o prostodoncia total es la siguiente: sustituto artificial de los dientes naturales faltantes y tejidos adyacentes. Es muy importante que una dentadura no solo reponga los dientes, y en la mayoría de los casos la gran ventaja de reponer los tejidos adyacentes es lo que nos provee de una buena función y sobre todo de una buena estética, debido a que los flancos vestibulares generalmente dan soporte labial y ayudan a recuperar la estética que el paciente perdió debido a la pérdida tanto de dientes como de tejidos periodontales. A diferencia de una dentadura total convencional, que es elaborada sobre un proceso dentulo, tenemos a la dentadura inmediata. Las dentaduras inmediatas son dentaduras que se realizan para pacientes con una dentición terminal y que tienen que estar listas para el día en el que se retiran los dientes. Su definición es prótesis dental fija o removible fabricada para reemplazar inmediatamente después de la extracción de dientes naturales. Inmediatamente significa una vez que el cirujano suture. Y esta es una dentadura en el que tiene que haber una excelente coordinación entre el protesista y el cirujano. Esta dentadura, todos los modelos se toman y se elaboran antes de que se le extraigan los dientes al paciente, haciendo todos los pasos de pe a pa, incluso toma de relación céntrica, montar en un articulador, todo eso se tiene que realizar. Todo esto con los dientes colocados y de preferencia con un soporte fotográfico facial y bucal de lo que el paciente, de la estética actual del paciente, para poder discernir en dónde va a ir la línea media, qué tan alejada está de lo que el paciente trae, y con esto dar un mejor resultado estético. Todos los pacientes candidatos a una dentadura inmediata deben saber que este tipo de dentaduras no van a proveerles de mucha estética en las primeras citas, más bien, por sí solas. ¿Por qué? Porque por medio de estas prótesis nosotros no podemos hacer pruebas a menos que el paciente tenga ausentes todos los dientes anteriores, por lo cual la estética es un factor con el que deberemos jugar un poco e intentar adivinar o ser un poco intuitivos. También para este tipo de prótesis nosotros debemos tener una guía quirúrgica previa. Esta guía quirúrgica se elabora de la predicción que nosotros como protesistas hacemos de cómo va a quedar el reborde una vez cicatrizado y con el remodelado óseo. Esa predicción se hace con cortes por medio de un fresón de yeso, primero obviamente eliminando los dientes para ir colocando los nuevos, y una vez que se desencera la dentadura hay oportunidad de remodelar todas las zonas, de tomar un molde de este modelo de yeso y de hacer un modelo de yeso nuevo sobre el cual haremos un acetato simple, transparente. Ese acetato servirá de guía quirúrgica y se le provee al cirujano el día de la cirugía con la finalidad de que lo coloque encima del reborde y vea si existen lugares de isquemia o donde no entra la guía. Esto con la finalidad de que la dentadura, así como está realizada, pueda entrar en la boca desde el día de la cirugía. Esta dentadura es primero que nada la guía quirúrgica, le ayuda al cirujano para saber dónde desgastar. Una vez que se sutura, se hacen pruebas de la dentadura y el paciente debe tener la dentadura sin removerla de su boca por 24 horas. La dentadura tiene un efecto hemostásico importante. El paciente va a tener inflamación los primeros 3 días, por lo cual retirarla y colocarla va a ser complicado. Y esta dentadura sirve para un proceso aproximado de 6 meses, ya que después de este tiempo se espera una remodelación y estabilización del hueso a largo plazo. Y entonces ese sería el momento de realizar una dentadura convencional. En algunos casos también está sugerido que al momento de retirar dientes se coloquen implantes, pero para prótesis removible lo más indicado no es hacer cargas inmediatas, solamente para cuando se planea una prótesis híbrida.
Las sobredentaduras son cualquier prótesis dental removible que cubre y descansa en uno o más dientes naturales remanentes, la raíz de dientes naturales y o implantes dentales. Una prótesis dental que cubre y es parcialmente soportada por dientes naturales, raíces, dientes, implantes. Ok, entonces, esta prótesis que ustedes ven en las imágenes son sobredentaduras y las sobredentaduras se pueden realizar con mecanismos de sujeción o sin ellos y sobre dientes naturales o sobre implantes. Por ejemplo, la imagen que ustedes ven aquí al centro es sobre dientes naturales. La gran desventaja de esta técnica es que muchas veces la parte anterior, la parte bucal o la parte anterior o vestibular está muy retentiva y no provoca un buen eje de inserción de la dentadura. Pero en algunos casos son excelentes opciones y en este caso pueden ver aditamentos de bola que se utilizan como aditamentos hembra macho para tener una mejor retención de la dentadura. O en su defecto aditamentos locator, como pueden ver aquí, que también son aditamentos estilo hembra macho con la finalidad de tener mejor retención. Cuando el presupuesto no alcanza para invertirle a la parte superior y a la inferior, es muy buena opción elegir en la parte superior por algo convencional e invertir en aditamentos de sujeción en la parte inferior, ya que siempre es la más complicada para la retención y para que el paciente se acostumbre y se adapte a ella. A veces podemos pensar en sobredentaduras sin paladar dependiendo del número y distribución de implantes que tengamos en cada caso, pero estas opciones siempre serán opciones excelentes que dejan al paciente con un mejor sabor de boca acerca de sus dentaduras. Cuando hacemos dentaduras sin paladar es importante comentar que deben de llevar un refuerzo metálico en forma de ranura. Otra cosa bastante importante de lograr es entender la clasificación de las zonas protésicas en prostodoncia total. En la parte superior, las zonas primarias de soporte, o sea, las zonas que van a dar mayor soporte a la dentadura, son la cresta alveolar. La van a ver en verde. Esta cresta alveolar es la zona donde podemos y donde debemos obtener un mejor soporte. Las zonas secundarias de soporte las encontrarán en rojo entre el contorno periférico y las zonas primarias de soporte. Estas zonas son zonas que nos ayudan al soporte, pero no es su función principal. Y las zonas terciarias o de alivio son zonas donde debemos asegurarnos no ejercer una presión excesiva por medio de las dentaduras. Estas son la papila incisiva, el rafen medio, los agujeros palatinos y las arrugas palatinas y la línea de vibración, que debe ser bien copiada con una técnica específica con la finalidad de lograr un sellado posterior o técnica de post-dam. En la parte inferior, las zonas protésicas de la mandíbula también se dividen en primarias y esta es la cresta alveolar sin tomar en consideración la parte vestibular, ni las aletas linguales, ni zonas linguales. Las zonas secundarias de soporte, ahora sí, son la parte vestibular y la parte lingual y la región entre las zonas primarias y el contorno periférico. Y las zonas terciarias o de alivio son la papila piriforme. Para mí es de vital importancia comentarles que la mayoría de los errores que se cometen al elaborar prótesis totales en la parte inferior es que la mayoría de ellos no llegan hasta la papila piriforme. La papila piriforme es una zona que debe y tiene que ser copiada y que debe copiarse con poca presión cuando se haga la impresión, y aparte de todo que la dentadura debe cubrir. Eso es un factor primordial para que la dentadura tenga buen pronóstico a largo plazo. Pasando a la prótesis fija, encontraremos la definición del glosario de términos prostodónticos. Es un término general para cualquier prótesis que es fijada a un diente o dientes naturales o a uno o más implantes dentales, que no puede ser removida por el paciente. Aquí me gustaría agregar que la cuestión de la remoción por el paciente es importante en cualquier prótesis fija,
aunque también hay prótesis fijas que tampoco pueden ser removidas de manera intacta por el odontólogo. Algunas de ellas sí tenemos esa opción, como las prótesis que dependen de un tornillo, pero en las otras, para removerlas, la mayoría de las veces no se puede hacerlo de manera intacta. Pasamos al siguiente. Las indicaciones y contraindicaciones para prótesis fija dentosoportada son importantísimas de llevar a cabo y de analizar antes de realizar una prótesis fija y obviamente antes de tallar cualquier zona del diente. Comencemos con la ley de Ante, que es una ley muy importante que nos da una idea de cuándo sí podemos y cuándo no podemos agarrar a los dientes como pilares, y aparte de eso es importante que ustedes sepan que es una ley buena, nos da un buen acercamiento a la realidad, pero no es la única consideración que ustedes deben de tomar. La ley de Ante establece que el área radicular de los dientes pilares debe ser superior al área radicular de los dientes que se van a sustituir, y esto se logra realizando simples sumas. Por ejemplo, si ustedes tuvieran ausencia de dos centrales y quisieran agarrarse de los dos laterales superiores, tendrían que sumar el valor protésico de cada diente en milímetros cuadrados. Por ejemplo, los dos centrales tienen un valor de 204 y sumándolo nos daría 408. Los dientes que yo voy a agarrar como pilares deberían darme una suma igual o mayor a 408. El lateral tiene un valor de 179, por lo cual tendríamos un valor, si las matemáticas no me fallan, de 358. Por lo cual esta regla nos indicaría que agarrarnos solamente de laterales es algo que no podría y no debería realizarse, y déjenme decirles que es una práctica muy común. Como mínimo, ustedes tendrían que tomar como pilar a un canino, así, a grandes rasgos. Entonces, esta ley es muy buena, pero vamos a ver qué otras consideraciones deberíamos tomar. Forma y angulación de las raíces. Cuando el soporte está en el límite, se debe considerar la forma y angulación de las raíces. Un molar con raíces divergentes es mejor soporte que uno con raíces cónicas y poco o ningún hueso entre sus raíces. A su vez, un diente anterior es mejor si la forma de su raíz es oval que si lo es redonda. Los dientes inclinados no representan un buen soporte, por lo que se debería tomar una decisión de si el paciente va a entrar a un tratamiento de ortodoncia, colocarlos en su posición ideal. Y pues obviamente siempre serán mejores los dientes con raíces separadas, cuando hablamos de multirradiculares, a los dientes con raíces unidas sin hueso interceptal, y a más conicidad, menor pronóstico para ese pilar. Aquí es cuando entra mucho en juego la decisión de si utilizar o no un tercer molar como pilar. La enfermedad periodontal, desde mi punto de vista, debería estar en el número 1 de las consideraciones para tomar a un diente como pilar, ya que después de que un diente se enferma, deberíamos considerar que la superficie radicular que habíamos visto establecida en la tabla de la ley de Ante, cuando se ha perdido una tercera parte de soporte periodontal, podrían ustedes considerar que se ha perdido la mitad del área de soporte establecida en la regla de la ley de Ante, y las fuerzas aplicadas al hueso quedarían amplificadas, ya que el brazo de palanca, al estar el diente más afuera del hueso, se incrementa, y a la par la corona clínica cada vez es más larga. Y otra cosa de vital importancia, para considerar a un diente como pilar, este diente no debe tener enfermedad periodontal activa. Recuerden que una cuestión es periodonto reducido y otra completamente diferente, enfermedad periodontal activa. Ustedes pueden tomar a un diente como pilar perdón, esto de trabajar en casa es medio complicado. Entonces, según yo me había quedado en que la corona clínica se incrementa
Y para considerar como pilar a uno de estos dientes no debe haber enfermedad periodontal activa, lo cual implica que sí pueden tomar como pilar a un diente con periodonto reducido, tomando en consideración lo que acabamos de comentar desde la regla de la ley de Ante y tomando en consideración que ya fue tratado periodontalmente. Si es un diente con enfermedad periodontal activa, así no haya perdido 1 milímetro de hueso, no es un diente candidato para soportar las fuerzas de una prótesis, ni fija ni removible. La longitud de la brecha es otra cuestión muy importante a considerar. Muy constantemente veo prótesis extremadamente largas y para esto es importante dimensionar lo que estaríamos haciendo. Todas las prótesis fijas siempre se flexionan ligeramente al ser sometidas a cargas. Cuanto más larga es la prótesis, más larga es la flexión. Cuando el póntico es unitario, se flexiona una cierta cantidad. Pongamos un valor, 10. Con 2 pónticos se flexiona 8 veces más. Eso llevaría nuestro valor a 80. Y con 3 pónticos es 27 veces más. Eso llevaría a nuestro valor a 270. Por lo que rara vez podríamos pensar que una prótesis que sustituya 3 dientes, o sea, una prótesis fija de 5 unidades con 2 pilares y 3 muñones y 3 pónticos, tendrá un buen pronóstico, sobre todo en la mandíbula, debido a que es la parte móvil y las fuerzas de flexión no son las mismas en la parte inferior que en la superior. En los dientes anteriores mandibulares se pueden sustituir los 4 incisivos solo usando los caninos como pilares. ¿Por qué en los anteriores mandibulares es más sencillo? Porque tenemos una menor distancia AP entre los caninos y la parte anterior. Y obviamente en la parte superior esta cuestión cambia y depende mucho del tipo de arcada. Una arcada cuadrada casi tiene a los caninos a la misma altura que los centrales, por lo tal no hay un cantilever anterior demasiado marcado. Pero en un arco V o uno redondo, pues ahí, o un parabólico incluso, podríamos pensar que el cantilever mesial no va a hacer que los caninos soporten la fuerza y muy probablemente vamos a tener que utilizar premolares para reponer los 4 incisivos. Los principios para la preparación de corona y los mecánicos son principios que nos ayudarán a lograr mejores resultados a largo plazo y son los siguientes. Retención friccional. Es el contacto que existe entre las superficies internas de la restauración y las externas del diente preparado. Es importante conseguir el roce en su calidad más íntima entre el elemento biológico y la restauración. A mayor altura, mayor retención, lo cual significará que nosotros no debemos desgastar más de lo necesario para que el material quede del grosor adecuado. Esto es difícil en pacientes de mordida profunda o es un poco complicado en pacientes ya con dientes desgastados, por lo cual muchas veces es preferible aumentar la dimensión vertical por muchos motivos aparte de pero será importante. Las paredes axiales deben convergir en sentido gingivo-oclusal con una inclinación próxima al paralelismo. ¿Y por qué el paralelismo es importante? Pues para conseguirlo, el hecho de conseguirlo nos va a ayudar a obtener una mejor retención y eso es un hecho. Pero para conseguirlo podemos utilizar información que provean los ojos. Lo ideal es cerrar un ojo y cambiar de posición. Nunca vean a su restauración siempre desde el mismo ángulo. Su restauración deben cambiar hasta de posición en la silla dental para observar la paralelización. La paralelización es importante tanto en restauraciones de unitarias como en prótesis fijas, porque eso nos ayudará a tener una mejor retención. Para saber que tenemos una buena paralelización es importante entender que el diente debería entrar solamente en una sola dirección. Si el diente entra, lo meto por vestibular y entra, qué bueno. Pero si lo meto por palatino y entra, pues ya está entrando por palatino y por vestibular, significa que mi restauración no es muy paralela y desde donde yo intente atinarle, la corona entraría.
A mayor diámetro, mayor retención, por lo cual también es importante conservar una mayor área de superficie y no utilizar fresas muy gruesas. Las caras axiales no deben ser totalmente cilíndricas, ya que eso provee una retención excesiva y es difícil hacer las pruebas y retirar las prótesis, pero sí incluso también debemos respetar la forma del diente, copiando en la preparación sus concavidades y convexidades en el contorno de la misma. Como podrán ver en esta bella preparación, se sigue una forma de la posición y de la estructura externa o de la anatomía externa del diente para la preparación. Es importante considerar en las prótesis fijas la resistencia o estabilidad. Esta se define como fuerza de torsión y afecta la estabilidad de una corona, por lo cual incluso a veces es bueno hacer algunos surcos retentivos cuando observamos que nuestra corona como que gira un poco. A veces sucede cuando los pacientes ya traen restauraciones previas y el dentista pues desgastó de manera circular. Y será importante comentarles que ustedes para nada deberán tallar de manera circular un diente. O sea, agarrar la pieza de alta y ponerse a dar círculos con ella alrededor del diente será lo peor. Para obtener resistencia o estabilidad, les sugiero tallar la parte vestibular, la parte mesial, la parte distal, la parte palatinolingual, la parte oclusal y luego hacer unas conexiones entre todos esos lados con la finalidad de no redondear mucho y provocar poca resistencia. Para preparar la corona existen diferentes tipos de terminación, como la determinación a nivel cervical. La primera de ellas que vamos a evaluar es el hombro o escalón. La pared axial del tallo forma un ángulo aproximadamente de 90 grados con la pared cervical. Esta está indicada para sistemas de cerámica pura, aunque no es una muy buena elección ni siquiera para cerámica pura. El escalón da un espesor suficiente a la porcelana, pero exige mayor desgaste dentario 1 y hace difícil de copiar el ángulo para la restauración y de la fluidez del cemento. Para lograr este tipo de terminación cervical tenemos fresas troncocónicas de punta plana o cilíndricas de punta plana. El hombro biselado es un hombro que tiene las mismas características que la que acabamos de ver. Se forma un ángulo de 90 grados entre la pared axial y cervical, pero se bisela 360 grados, el ángulo cervical, lo cual representa una desventaja al momento de tomar la impresión, porque generalmente esto provoca sangrado y lleva a la restauración de manera subgingival. Biselando la arista cabo superficial, indicado para aleaciones de oro, podría ser buena opción. El bisel debe tener una inclinación a 45 grados, lo que ayuda a mejorar el escurrimiento del cemento. Reduce alteraciones dimensionales por los cambios de temperatura, reduciendo así el desajuste marginal. Y debe ser usada en las caras estéticas. A lo mejor es algo que no deban, si lo van a usar, no lo usen 360 grados, porque hacer este bisel nos ayuda a esconder un poco las líneas de terminación o las partes de transición entre diente e implante y corona, perdón. Para lograr este objetivo podrían utilizar fresas troncocónicas de punta plana y de 2 aguas, aunque no es de las preparaciones ideales en boca. Aquí les presento la más bella y hermosa preparación que ustedes podrán conocer en el mundo, que es el chaflán. El chaflán es una preparación en la que la unión entre la pared axial y la gingival se da por un segmento de circular. No es un círculo completo, lo ideal es que sea como un cuarto de círculo, pero es la terminación cervical ideal. Permite espesores adecuados, facilita que la prótesis se adapte de manera adecuada y que el escurrimiento del cemento sea el mejor y llegue a sellar hasta la parte más externa. Para restauraciones de composite, porcelana, metal porcelana, para lo que ustedes quieran usar el chaflán es buena opción. En la última actualización de Zirconsan mencionaron que para zirconio apretado la mejor es filo de cuchillo,
tengo mis dudas, pero lo dijo el dueño de Circonsan con un estudio en mano, entonces podríamos tomarlo en consideración. La estructura puede ser más fina sin sufrir alteraciones por contracción durante la cocción de la porcelana, y esto nos ayudará a un mejor ajuste siempre. Y también se usa en restauraciones MOD, en overlays, onlays, carillas, donde ustedes lo quieran ver, el chaflán es una excelente opción. Por lo cual, si van a hacer prótesis, no debe faltarles una troncocónica de punta. Para la preparación de filo de cuchillo es de poco uso, difícil de tallar. La línea de cementación siempre es gruesa porque en las zonas más cercanas a la cervical, pues ahí la preparación es más delgada. Es difícil reproducirla, frecuentemente hay sobreextensión porque el laboratorio no sabe hasta dónde quedó la línea, de difícil asentamiento porque pues no sabes hasta dónde quedó y no sabes si estás corto, si llegaste, si no quedaste, si te subiste a la encía. Notoria línea de terminación porque los grosores no son adecuados. Solo está indicada para coronas metálicas, y es aquí donde les platico lo siguiente. La circonia es un metal, solamente que es un metal que es blanco. Entonces tal vez por eso la indicación no esté tan sacada de contexto, aunque todavía tengo ligeras dudas. Vamos a la siguiente. Hablando de los endopostes, creo que es uno de los temas en los que mayores retos junto con la prótesis removible tenemos actualmente y donde más me encuentro tabús. El endoposte se define como el elemento de anclaje intraradicular que permite la reconstrucción del muñón coronario en un diente tratado endodónticamente, que no refuerza la estructura radicular remanente. Es importante para mí comentarles que a lo mejor esta definición se les haga pues algo muy básico, pero yo he tenido muchos pacientes con endopostes sin endodoncia, no sé cómo lograron meter el poste ahí. He tenido pacientes que les han platicado que poner un endoposte adentro de un diente reforzará su diente, y no hay mentira más grande en este planeta que esa. Es muy importante que ustedes estén conscientes que un poste, su función es reconstruir, apuntalar. Más o menos una analogía buena será: el poste me ayuda a dar las funciones, como cuando se hacen los cimientos de una casa. Yo tengo un terreno plano, rasco en el piso, meto varillas profundas, las saco, y en las orillas yo ya construyo las paredes. Eso mismo se realiza con un endoposte. Se rasca en la endodoncia, se mete una varilla, se deja salir y se reconstruye. Jamás mencionen a sus pacientes que ustedes van a lograr reforzar al diente por medio de un endoposte, porque al contrario, un diente con endoposte ya es un diente disminuido en características físicas, en cantidad de diente, y al tener una endodoncia es un diente que pues por sí solo ya está débil, y colocar un poste haciéndolo bien no lo debilita tanto, pero es un hecho que no lo refuerza. ¿Qué consideraciones deben tener para la colocación del poste? Primero que nada, la longitud de la raíz. Si ustedes tienen a un paciente con raíces enanas y quieren colocar un poste, pues tal vez no sea lo ideal, porque van a tener postes muy cortos. Y en el caso contrario, si ustedes tienen raíces muy largas, deben considerar que no van a sumergir tanto el poste. Yo sé que nos metieron mucho la idea de que deben quedar 4 milímetros de gutapercha, pero si ustedes tienen un canino de 31 milímetros de longitud, por favor no sumerjan el poste, porque van a dejar en la parte coronal 1 o 2 milímetros de poste salido, lo cual no sirve de nada. El poste debe ayudar a reconstruir el muñón desde la base hasta la parte superior. La anatomía de las raíces es otra cuestión importante, porque lo ideal sería que todos los conductos fueran pues bellísimamente redondos y de la forma de nuestros postes, así cónicos, pero la realidad es que tenemos conductos de diferentes formas, por lo cual la anatomía de la raíz también importa, y la inclinación de ellas. Por ejemplo, si tuviéramos esta raíz muy inclinada,
no sería la más ideal para realizar un tratamiento de endoposte en ella. Tal vez ahí decidiríamos por este. La configuración del conducto. En el diámetro radicular es importante saber que el endoposte no debe ser no debe ser más grueso que de 1/3 del grosor radicular, obviamente checando de manera mesiodistal. Es importante lograr tener un efecto férula, por lo cual la estructura coronaria remanente es importante. Como tomar en consideración el torque y tensiones, ya que las zonas de mayor tensión es donde se encuentra esto rojo y esto verde. Y la ubicación de la pieza en la arcada dentaria, no es lo mismo si es un central así es un molar, y el tiempo de realizado el tratamiento endodóntico, inclusive para saber cómo van a cementar ese poste, ya que esa cementación podría realizarse por medio de número de vidrio o técnica adhesiva, y los que tienen mejor pronóstico con técnica adhesiva son las endodoncias que son muy recientes. En las condiciones ideales, como les comentaba, debe ocupar en longitud 2/3 de la raíz a lo largo. Si su diente es muy largo, consideren que tomando en cuenta la parte más alta de la cresta y el ápice, poniendo de la parte más alta a la cresta, dividiendo a la mitad, de ahí hacia arriba pueden colocar el poste sin necesidad de cumplir con la regla de los 4 milímetros. El endoposte jamás debe ser mayor a 1/3 del diámetro radicular, por lo cual las técnicas de personalización del endoposte ayudan a cumplir con esta regla y a mejorar el pronóstico del poste a largo plazo. Los endopostes de fibra de vidrio también pueden ser personalizados y la mayoría de las veces dan mejores resultados que los endopostes metálicos. La retención y fricción contra las paredes del conducto sería lo ideal de encontrar, por lo cual mínimo en el tercio apical deberíamos encontrar una retención sin pegamento o sin adhesivo. Esto puede mejorarse con las técnicas de personalización y es importantísimo lograr un efecto férula, lo cual me indica a mí que si yo tengo 2 milímetros de diente a partir de la altura de la parte más alta de la encía hacia arriba, todo alrededor del diente, este diente será un buen candidato para colocar un endoposte. En caso de no tenerlo, o se hace alargamiento de corona, o se hace una extrusión forzada rápida, o se extrae el diente. Hay diferentes tipos de poste en el mercado y pueden clasificarse en colados preformados. Bueno, colados. Colados son aquellos que a todo el mundo, bueno, tal vez ya estoy viejita, ¿verdad? Pero nos enseñaron en la licenciatura a tomar una impresión con papel resin, ponerla en agua y mandarla a colar. Son buenas opciones, pero desgraciadamente ahorita los postes deben cumplir con funciones deben copiar en la medida de lo posible la resistencia a la flexión y a la flexura de la dentina, por lo cual todos los postes colados de metal o roscados, todos esos, no cumplen con esas características, son muy rígidos y pueden acabar por fracturar al diente. Los preformados se dividen en metálicos y no metálicos. Los metálicos son los activos, que son los autorroscantes que ustedes pueden ver aquí. Son postes que casi me hacen desmayar, tienen muchas desventajas, dentro de ellas el hecho de roscarlos aplica una presión muy grande. Y los pasivos, que no son roscados, que son como este que ven aquí. Este es metálico, no entra roscado, pero tampoco es la mejor opción. Dentro de los no metálicos están los cerámicos, que serían la circonia. Si los de metal me andan haciendo desmayarme, los de circonia me andan haciendo entrar en el infarto. Nos los venden como una buena estrategia estética para lograr buenos resultados a largo plazo, pero lo que sucede aquí es importante saber que es un metal, sigue siendo muy rígido, tiene una
una dureza tremendamente alta y no vamos a tener flexibilidad por parte de la circonia, y entonces puede llegar a fracturar el diente. Y por último, los de base orgánica. Los de base orgánica son de carbono, vidrio y cuarzo, y son aquellos que tienen un menor módulo elástico y transmiten homogéneamente las tensiones. Son reparables, fáciles de adherir y pues se les puede poner composite y son de una muy buena estética. Pueden ser de carbono, vidrio o cuarzo, y los postes de fibra de vidrio para mí son los ideales. Son como estos que ustedes ven aquí. Para mí es ideal que tengan una forma cónica en vez de esta que va cónica pero de manera descendente. Y estos postes pueden ser personalizados y darnos muy buenos resultados siempre y cuando se cumplan con todos los otros factores. Hablando de preparaciones cavitarias en operatoria dental, entenderemos que el objetivo de hacer una preparación cavitaria es para tener acceso a la lesión, extender la brecha hasta paredes sanas sin debilitar el tejido de remanente. O sea que aquí les estoy pidiendo ser conservadores. Eso de extensión por prevención ya no es un hecho. Conformación para proporcionar soporte, estabilidad y anclaje de la restauración, por lo que dependiendo del tipo de restauración que ustedes hagan será el tipo de preparación que harán. No es lo mismo una incrustación estética que una metálica, y el paciente no debe decidir cuál se le va a hacer hasta después de haber preparado el diente. Si ustedes van a ofrecer opciones a sus pacientes, la opción tiene que ser dada antes de preparar el diente. Es importante eliminar tejidos deficientes. Si ustedes ven por ahí un cascarón de esmalte y lo conservan porque lo aman y no quieren destruir porque quieren ser poco invasivos, estarán cometiendo un grave error. Todo esmalte sin soporte detinario tiene que ser eliminado. No invadir o dañar los tejidos periodontales. Es importante proteger la biología pulpar en la medida de lo posible. Nadie se espante si llegamos a comunicación pulpar, y facilitar la restauración. Me gustaría en la parte de abrir los tejidos para tener acceso a la lesión hacer hincapié en algo. Si ustedes, por ser conservadores, no quitan un pedazo de diente que les estorba para ver dónde está la lesión, estarán cometiendo un error muy grave. Yo estoy segura que ninguno de ustedes se dejaría sacar la vesícula sabiendo que el doctor no está viendo a dónde está la vesícula. Entonces es muy importante, por favor, que hagan esto que les estoy comentando. La clasificación de Black es una clasificación en la que podemos hablar de diferentes tipos de preparaciones dependiendo del diente y la zona donde se realizan. La clase 1, las clase 1 son las que comienzan y se desarrollan en defectos de la superficie dentaria, como lo son las fosas, los hoyos, los surcos, rosetas, fisuras y cara lingual de incisivos y caninos. De su lado derecho podremos ver 3 clases 1. Para que entre dentro de clase 1 tiene que ser dentro de un defecto de la superficie. Clase 2, que es en superficies interproximales de molares y premolares, como lo que podemos ver aquí. Clase 3, en superficies proximales de incisivos y caninos que no llegue hasta el borde incisal. Clase 4, superficies proximales de incisivos y caninos que abarcan el ángulo incisal. Y clase 5, tercio gingival de cualquier diente. De una preparación es en el número 1 la pared bucal, en el 2 pared lingual. El nombre de la pared cambia conforme a la ubicación. La pared pulpar o piso cavitario, ángulo mesio bucal, todo esto se considera como ángulo, y el ángulo cabo superficial. Pasemos a la prótesis parcial removible. La prótesis removible es una dentadura removible parcial o completa sobre dentadura o prótesis maxilofacial que reemplaza a algunos o todos los dientes faltantes. Esta
Una prótesis puede ser insertada o removida por el mismo paciente. Y a pesar de que la mayoría de la gente cree que esta es una prótesis que está en desuso, es una prótesis que actualmente sigue en un muy buen uso y que aparte de todo es una prótesis que representa ventajas importantes. En algunos casos, por ejemplo como en este obturador, podemos encontrar que la prótesis ideal para el número de dientes perdidos y para obturar el paladar era sí o sí una prótesis de este estilo. Es una prótesis que bien realizada, los pacientes pueden adaptarse perfectamente a ella. Las indicaciones de la prótesis parcial removible son las siguientes. Está indicada en ausencia de un diente pilar distal, o sea, ya no tengo un pilar posterior de donde hacer una prótesis fija, ya que se requiere el soporte de fuerzas verticales para una crestedéntula. Cuando se necesita soportar fuerzas laterales de dientes y tejidos blandos contralaterales, o sea en espacios sedéntulos largos. Cuando existe considerable pérdida ósea en la zona anterior y esa parte muy visible, y una prótesis fija podría no cumplir con los requerimientos estéticos debido a la ausencia de un flanco vestibular. En espacios sedéntulos múltiples, por lo que pues sí está indicada desde la colocación de un solo diente, aunque está más indicada cuando hay más brechas, y se debe tener cuidado en la presencia de torus palatinos o defectos en tejidos blandos o duros, aunque no es una contraindicación absoluta, y en caso de ser una contraindicación se puede acceder a una cirugía preprotésica. Las funciones de una prótesis parcial removible son masticación estética, fonética, prevención de inclinación o migración u obstrucción de los dientes remanentes, estabilizar a los dientes debilitados y un balance muscular en el complejo facial. De verdad, siempre será mejor una prótesis removible cuando no hay soporte labial que una fija. Aunque el paciente tenga todo el dinero del mundo para hacerse una fija, si no tiene soporte labial, la dentadura deberá llevar un flanco vestibular. Los principios biomecánicos para realizar una prótesis removible deben ser soporte, estabilidad y retención. Soporte se refiere a la resistencia a las fuerzas que se ejercen sobre una prótesis en sentido ocluso-cervical, o sea, durante la masticación de alimentos. Estabilidad de la resistencia a las fuerzas que se ejercen sobre una prótesis en el plano horizontal de corrientes de contactos oclusales inclinados. Y retención es una resistencia a las fuerzas que se ejercen sobre una prótesis en sentido cérvico-oclusal durante la masticación de alimentos pegajosos. Los micromovimientos no se pueden evitar en una prótesis removible. De hecho, ese tipo de movimientos son inertes a la prótesis, por lo cual ustedes nunca le digan al paciente que lo van a lograr. Y pueden ser rotaciones, que son movimientos de un cuerpo alrededor de su eje, traslaciones, que son el movimiento de deslizamiento de todas las partes de un cuerpo, y estos dos movimientos pueden ocurrir de manera simultánea en 3 planos, en el horizontal, frontal y sagital. Una buena planeación impide o disminuye este tipo de movimientos, por lo cual es importante tomarse en serio una buena planeación de una prótesis removible. La clasificación de Kennedy nos ayuda a saber, nos ayuda a determinar con qué tipo de caso estamos tratando y cuáles son las estructuras o los diseños más adecuados para ese tipo de caso. Es muy importante para poder clasificar utilizar las reglas de Applegate. La clasificación debe ser realizada después de las extracciones dentales, esa es la primera regla. Ustedes no pueden llegar y presentar un caso y decir paciente clase 2 de Kennedy si tienen planeado realizar extracciones. Si el tercer molar está ausente y no será reemplazado, no debe ser considerado en la clasificación
como si no existiera, y de hecho pues en este caso no existe. Si el tercer molar está presente y será usado como pilar, debe ser considerado en la clasificación. Si un segundo molar está ausente y no va a ser reemplazado, no debe ser considerado en la clasificación. La zona o zonas desdentadas posteriores son las que determinan la clasificación. La zona o zonas desdentadas distintas a las que determinan la clasificación del caso se llaman modificaciones. Solo se considera el número de zonas desdentadas y no el tamaño de la brecha. La clase 4 no acepta modificaciones. Siempre tiene siempre tiene que atravesar la línea media, sí o sí. No puede, si fuera nada más de un central hacia lateral y canino, eso no se considera como clase 4. Les voy a dar unos 30 segundos para el ejercicio que tenemos aquí. Tienen que hacer mentalmente la clasificación y en un momentito les pongo las respuestas. Listo. De su lado izquierdo, este es un clase 4, este es un clase 1, este es un clase 3, modificación 4, clase 2, modificación 3, clase 1, modificación 2 y clase 3, modificación 1. Los componentes de la prótesis dental removible siempre deben de ser un conector mayor, un conector menor, retenedores directos e indirectos, apoyos o topes, bases o sillas y componentes estabilizadores recíprocos. Vamos a ver cada uno de ellos. Conectores mayores. Esta es una de las partes que actualmente es más omitida en las prótesis removibles. Y déjenme decirles que es una de las más importantes. Y pues también déjenme decirles que todas las que les comenté son importantes. El conector mayor es el componente que conecta los componentes de la prótesis de un lado de la arcada con los del lado opuesto. Provee estabilidad cruzada oponiéndose al desplazamiento provocado por estrés funcional. Hace la función del chasis de un coche. Y si ustedes no comprarían un coche sin la pieza que une la parte derecha con la parte izquierda, no hagan una prótesis removible que no una la parte derecha con la parte izquierda. En letras rojas, si el conector mayor es flexible, los componentes conectados ponen en peligro las estructuras de soporte, lesionan el soporte periodontal de los dientes pilares, hieren la mucosa residual y comprimen los tejidos subyacentes. Por lo que todos esos inventos de prótesis removible flexible, a pesar de tener un conector mayor, no deben ser colocados en boca. Punto. Si ustedes quieren que a mí me dé un infarto, pues coloquen un valplasto para que ya no tengan clases de prótesis en su curso para el examen. ¿Dónde vamos a colocar el conector mayor? Primero que nada es importante alejarlo de los tejidos móviles, evitar compresión de tejidos gingivales, nunca va a la altura del borde cervical. O sea, no va en la encía. Durante su inserción y remoción debe evitar las prominencias óseas para no lastimarlas cada que lo metan o lo saquen, y las áreas en contacto con el conector mayor se deben aliviar como torus o rafes palatinos prominentes. Se debe evitar la compresión de los tejidos en movimiento de rotación cuando existen extensiones distales. Idealmente el borde superior del conector mayor debe estar de 4 a 6 milímetros del margen gingival. Existen diferentes tipos de conectores mayores maxilares, vamos a verlos ahorita. Es la placa palatina simple, que es la que están viendo ustedes aquí, más o menos que es de media pulgada y está indicada solamente para clases 3 o 4 de Kennedy, o sea, siempre que tengamos un diente distal, pues puede utilizarse.
no se puede utilizar en otras clases porque es muy delgada y no provee la estabilidad suficiente. En la placa palatina amplia, que ustedes podrán ver que ya es del grosor de lo ancho de una pulgada, es más extendida que la placa palatina simple y esta sí puede ser utilizada para clase 1 y 2 de Kennedy. Da mayor soporte debido a que se recarga en la mucosa y que tiene toda esa área de soporte. La placa en forma de U es para todo tipo de clases, pero está indicada más que nada cuando hay un torus palatino o paladar muy profundo que es difícil de copiar, difícil de diseñar en cera y difícil de colar. La barra palatina es una barra extremadamente delgada y pues debido a esto no es muy recomendable porque puede llegar a fracturarse. La placa palatina unilateral debe ser realizada únicamente bajo exigencia y responsabilidad del dentista y del paciente. No posee estabilidad, tiene poca retención y es muy fácil de tragar y no está indicada y no tiene un conector mayor y no debería estar clasificada dentro de las prótesis removibles parciales. La placa palatina chapeada es me ayuda a irme un poquito hacia los cíngulos y al estar en cíngulos puede contener dientes con movilidad. La barra combinada antero-posterior es para cualquier clase de Kennedy y también es buena opción en casos de torus, siempre y cuando no sean muy distales. La placa palatina completa es solamente para prostodoncia total y podría o es vendida como para utilizarla como un refuerzo. La verdad es que esta placa sí hace que la dentadura sea más pesada, la retención pues va en contra de la gravedad y esto no ayuda. Y aparte, yo solamente pensaría en que es una buena opción cuando el paciente me dice que no puede vivir si no siente lo calientito de su café en el paladar. En otras opciones no contemplaría que sea una buena opción, ya que las prótesis removibles convencionales son bastante buenas y cuando tenemos sobredentaduras sí requerimos de un soporte metálico pero generalmente es en forma de radio. Las redes retentivas o micromesh es lo mismo para las dentaduras y vamos a los conectores mayores en mandíbula. La barra lingual en forma de pera se refiere a la forma de pera porque al cortarla y verla desde esta perspectiva, podríamos observar que es la forma de una media pera, cortada obviamente. La distancia mínima entre el borde superior y el borde gingival a esta altura debe de ser de 4 milímetros. La barra lingual simple está indicada para todas las clases de Kennedy, que es esta que ustedes ven aquí. La barra lingual simple con gancho continuo de Kennedy, el gancho va en los cíngulos, es esta pequeña interdigitación que ven ustedes en esta zona y es un estabilizador para dientes con movilidad. Otro conector mayor mandibular es la barra lingual chapeada o laminar y que también estabiliza los dientes anteriores con problemas periodontales. Esta es una que sí se da el lujo de subirse al margen gingival y le da rigidez al conector y es mayor cuando hay poca altura disponible por torus o frenillo lingual alto. Entonces subirnos al margen gingival sí puede llegar a ser una buena opción en caso de que tengamos un torus, un frenillo por ahí muy alto. Todo eso ayudará bastante. Igual que en la parte superior, la barra lingual unilateral solo se realiza bajo exigencia y responsabilidad del dentista y del paciente debido a que no posee estabilidad, tiene retención pobre, es fácil de tragar, no tiene un conector mayor, parece no ser una prótesis removible y es un invento extraño de la gente que no quiere hacer un removible bien hecho. La placa lingual completa para desdentados totales pues tendría las mismas indicaciones que la superior, aunque no soy fan de hacerla. El conector mayor dentario de cíngulo es una solución para frenillo lingual alto, para presencia de torus lingual, para poca altura, indicado para clase 3 de Kennedy
y contraindicado en dientes con movilidad. Conector mayor labial es cuando la presencia de los dientes está superlingualizada, especialmente en premolares, y entonces al estar muy lingualizada está muy retentivo, por lo cual poner un conector en la parte vestibular sería lo ideal. Los conectores mayores unen a los apoyos y retenedores al conector mayor y a las sillas. Por ejemplo, el conector menor en esta zona es la pieza de metal que va de aquí a acá, ya que está uniendo al apoyo y a los retenedores al conector mayor, que es esta pieza de aquí. Sirven de vías de transmisión de cargas oclusales para los dientes pilares por medio de los apoyos. Estabilizan la prótesis, son una guía para la inserción y la remoción de la prótesis y pueden ser directos o indirectos. Los directos son los que están al lado de los espacios protésicos, como este que ustedes ven aquí. No tengo diente y aquí directamente tengo el conector menor. Y los indirectos son distantes a los espacios protésicos. Como aquí, no tengo un espacio ni una brecha, pero sí tengo esto. Los retenedores para su colocación se depende de la ubicación del ecuador protésico. Y hay que diferenciar muy bien entre lo que es un ecuador protésico y lo que es un ecuador dental. El ecuador dental es una línea imaginaria correspondiente a la mayor circunferencia de la corona. O sea, yo voy a evaluar dónde está el diente más gordo y ese es su ecuador. Pero el ecuador protésico es un ecuador que debe ser trazado para planear una prótesis removible y que debe estar en relación a todos los dientes, considerando un mismo eje de inserción y las diferentes inclinaciones de los dientes entre sí. En resumidas palabras, un ecuador protésico me ayudará bastante a determinar cómo va a ser el eje de inserción de la prótesis, cómo voy a lograr meterlo en la boca y que tenga un eje de inserción viable. Por lo cual el ecuador dental pasa a segundo término y se utiliza este aparato que ven ustedes aquí para analizar el mejor eje de inserción de la prótesis. Este aparato es un paralelómetro y se trazan los paralelismos. Esos paralelismos nos ayudan a determinar el ecuador protésico, que no va en función a dónde está más panzón el diente, sino de qué manera voy a lograr que entre la prótesis, y a partir de ese ecuador protésico diseñar las zonas a donde voy a tomar o hasta donde voy a llevar el gancho retentor. Su forma es de media caña. La forma de media caña también se puede observar al cortarlo, como ven aquí. Los retenedores son las partes que evitan la expulsión de una prótesis y pueden ser circunferenciales de Akers o GCA. Estos se utilizan en molares y premolares y eventualmente en caninos en clases 3 de Kennedy. Obviamente tiene que haber un diente distal para poder utilizarlo en la clase 3 de Kennedy. El gancho de acción Nally o Martinet es para extremidades distales libres, como clases 1 y 2 de Kennedy. Es el que verán aquí abajo y como pueden ver, el apoyo está lejos de la zona edéntula. Dentro de los circunferenciales tenemos el mesial distal o equipois, que va sobre caninos o premolares, es el más discreto de todos los circunferenciales. Esta es bueno para clases 3 o 4 de Kennedy y representa una retención precisa de una retención distal, o sea que haya un diente. No puede ser indicado en una extremidad distal libre. El geminado o de Akers o geminado Akers o doble Bonwell es una combinación de dos Akers sencillos creando una retención y otra posterior. Es como el espalda-espalda, lo pueden llamar. Los circunferenciales, el ley número 1 posee una retención vestibular y otra lingual. En ambos lados, tanto en vestibular como en lingual,
el gancho en su zona retentiva pasa por debajo. Los retenedores de barra son utilizados generalmente para zonas más anteriores, aunque pueden ser utilizados en posteriores, y está el Roach, que es en forma de T, y para premolares en clase 3 de Kennedy tenemos la forma T, la U, la L, la I, la C, y estos siempre van por debajo del ecuador protésico, todo el cuerpo del retenedor, no solo el último. Los RPI o API, el más indicado para casos de extremidad distal libre, debido a que tiene 3 componentes y posee cierta flexibilidad en las sillas. Los de contención o uñas de gato son estos que ven aquí, no son muy estéticos. El continuo de Kennedy es sobre cíngulo en dientes anteriores en clase 1 y 2, como contención para dientes con movilidad. Es como un retenedor indirecto esta zona que ustedes ven aquí. Los apoyos son otra parte fundamental para realizar una buena prótesis removible, y ya que aseguran que una parte o la totalidad de las cargas ejercidas sobre los dientes artificiales durante la masticación sea transmitida a los dientes pilares. Requieren de la preparación de nichos en forma de cuchara. Cuando están al lado de los espacios desdentados se llaman directos, y cuando están lejos de los espacios desdentados se llaman indirectos. Los indirectos están indicados para extremidades distales libres. Por ejemplo, si ustedes van a poner los dientes faltantes de esta zona, no pueden poner el apoyo en distal, tienen que ponerlo en mesial. Los dientes aislados llevan un apoyo mesial y uno distal. Como podrán ver, los dientes que están solos siempre habrá un apoyo acá y uno acá. Y en espacios desdentados anteriores también se utilizan apoyos indirectos. Aunque es al revés, si tengo el espacio desdentado en anterior, no voy a colocar mi apoyo aquí, lo colocaré en distal. Existen los apoyos oclusales simples, y esos apoyos significan que ustedes, para preparar el diente para una prótesis removible, necesitan hacer un desgaste con esta forma. Yo incluso le incluiría un poquito más semicircular en caso de tener un diente adyacente. Puede ser el apoyo oclusal doble, que sería en mesial y en distal, y el apoyo oclusal geminal, que es este en donde tenemos dos opciones, y está más indicado cuando tenemos una incrustación y lo hacemos sobre la incrustación. También cuando tenemos solo dientes anteriores o vamos a recargarnos de uno de ellos, es importantísimo realizar un apoyo más indicado para caninos en cíngulo. Este se hará con una fresa de rombo invertido, o de cono invertido, perdón. Y también existen los apoyos incisales, aunque son poco estéticos, y es poco usado ya que crea palanca en los dientes de soporte. Las sillas son los elementos que rellenan los espacios protésicos, soportando y uniendo dientes artificiales entre sí. Transmiten fuerzas masticatorias sobre la fibromucosa. Sobre dientes naturales deben tener un espacio entre la silla y la mucosa de 0.5 milímetros debajo de la red metálica, mientras que sobre implantes el espacio debe ser de 2 a 3 milímetros. Pasando al tema de oclusión y relación céntrica, podemos encontrar la definición de oclusión céntrica, que es la oclusión de los dientes opuestos cuando la mandíbula está en relación céntrica. Esto puede o no coincidir con la posición de máxima intercuspiración. Honestamente, esta es la última definición que viene en el glosario de términos prostodónticos, pero yo creo que cambiaron las definiciones y están al revés, porque en relación céntrica nos ponen que es la relación maxilomandibular independiente del contacto dental, en la cual los condilos se articulan en su posición anterosuperior en contra de las paredes. Lo que es un hecho es que ustedes deben saber que la relación céntrica es la relación que nos permite llevar a la mandíbula a su posición más estable, y que se debe rehabilitar a los pacientes en esta posición siempre y cuando se vaya a hacer cuando menos una arcada completa.